Muy bien, aquí vamos. ¿Qué tal si graficamos primero nuestro cono invertido, nuestro tanque? Ponemos todas las dimensiones, el nivel del líquido y todo muy chido, pero a la hora de analizar el trabajo que realiza el cono para subirlo, como que la cosa que se complica porque vamos, que para esta parte superior, por ejemplo, el trabajo va a ser distinto, pues recorre una distancia distinta al trabajo que realiza esta parte inferior, por ejemplo. Va a ser mayor su longitud y vamos, su peso, claro, su peso va a variar, que la parte de acá depende cuál tenga más volumen, masa, depende. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la cosa se complica demasiado, vamos a usar el cálculo. Para eso vamos a dejar en claro dos cositas que vamos a usar. El módulo de la aceleración de la gravedad, que le vamos a poner G, y la densidad, que nos dieron como una ayudita. La letra griega más usada para la densidad es la letra griega ρ. Luego vamos a trazar nuestros ejes de coordenadas. Ok, pues vamos a poner ese trabajo en función de una variable. Si una variable. La cosa es mucho más fácil si ponemos todo en función de una variable. A veces. Bueno, dibujamos nuestro cono invertido, así, de tal manera que sea perpendicular al eje X y paralelo al eje Y, con su vértice en el origen. Y bueno, tiene una altura h por el dato y tiene su radio r. Luego dibujamos el nivel del líquido, a h minúscula. Y ahora viene lo siguiente. Vamos a particionar el subintervalo de 0 a h n veces. ¿Ok? Y vamos a hallar el trabajo uh, inésimo de un subintervalo, se podría decir. Por eso voy a escoger un i de ese intervalo de 0 a h. ¿Ok? Y voy a formar un pequeño cilindro. Sí, voy a formar un pequeño cilindro. Voy a hallar una aproximación que hace ese subintervalo, ya que ese cilindro se va a parecer mucho a ese volumen del pequeño cono. Ese tronco de cono sería en este caso. Ah, pero vemos por intuición que a medida que yo particiono muchas veces, ese tronco de cono y ese cilindrito van a ser muy parecidos, tanto así que cuando n tiene infinito van a ser indistinguibles, van a ser iguales, se podría decir. Pero va a tener un grosor. Le voy a dar un delta de i, ¿ok? Porque vamos, que el eje es el i, por eso le he puesto un delta de i. Y bueno, este cilindrito tiene un radio llamámosle x. Luego de esto he formado acá un triángulo rectángulo para hallar x en función de y. Como he dicho, voy a poner todo en función de una variable. Vemos que esto representa este triángulo de acá, para hallar x en función de y. Vamos a utilizar el uso de la gráfica ayuda en este caso, ¿ok? Por semejanza de triángulos, ¿ok? Esto de acá es r, esto es r, esto es h, esto es y esto que sería x, ¿verdad? X, así es. Por semejanza, ¿qué se llega? A que r sobre h es igual a x sobre y. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Que x es igual a r por y sobre h. Ahí está la relación que queríamos, ¿verdad? Ahora vamos a hallar el volumen de ese cilindro, que se asemeja mucho a ese tronco de cono cuando n tiende a infinito, cuando lo parto muchísimas veces. Por eso es aproximadamente igual al volumen inésimo. Yo he escogido cualquiera, en cualquier parte de 0 a h. Y el volumen es base por altura, ¿verdad? Delta de i es igual, delta de i por pi por x cuadrado. Pero vamos a poner solo en una variable y lo podemos expresar así. Luego de esto, vamos a hallar su masa, la masa de esa enésima parte, de ese enésimo cilindrito, y sería esta, ¿verdad?
Vamos, que la densidad es masa sobre volumen. Si hay esta cantidad de volumen, si lo multiplico por su densidad, nos da la masa. ¿Tiene sentido? Y ahora, esta es la masa, ¿ok? ¿Cuál es la fuerza necesaria, o sea, la fuerza mínima para levantar este cilindrito? Yo te pregunto. Tendría que ser igual o mayor que la fuerza de gravedad, que el peso. Entonces, podemos decir que la fuerza enésima es igual a G por esto, ya que el peso es masa por gravedad. Aclarando que me refiero a aceleración de la gravedad. Y bueno, podemos decir que el trabajo entonces es esto. ¿Por qué? Vamos, que esta parte representa la fuerza enésima y esta parte representa la distancia. ¿Cuál es la distancia que le falta recorrer hasta h? H menos y, tiene sentido. Si de acá para acá vale y, de acá para acá tiene que valer h menos y. Y ahora, eso es de la enésima partecita. Si yo sumo todo, me va a dar una aproximación del trabajo total, ¿no? Estoy sumando todos. Puedo representar de esta manera. Pero ¿esto qué es, amigos? Esto es una suma de Riemann, ¿verdad? ¿Y yo qué dije al principio? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Ah, que eso es el volumen del cono. Claro, vamos a poner que el trabajo mismo es el límite cuando n tiende a infinito, por intuición de esta cosa, de esta suma de Riemann. Pero eso nos trae muchos recuerdos, ¿verdad? Exacto, eso es la definición de la integral definida, en este caso de 0h. Y nos queda esto. Y esto es algo muy, pero muy hermoso. Podemos reescribir nuestra ecuación acá. Y bueno, sacar las constantes. Luego de eso, podemos hacer distributiva por el producto. Y esto ya es una integral muy fácil de resolver, ¿verdad? Nos quedaría algo así. Y si queremos simplificar un poco más las cosas, acá hubo un error, lo siento. Si queremos simplificar un poco más las cosas, podemos dejar esto así, ¿verdad? Y bueno, esto sería nuestra respuesta. Ya lo hemos simplificado más. Y lo grandioso de esto es que hemos obtenido un caso general. Y algo más grandioso es que lo que hicimos fue esto. Primero, hemos particionado ese subintervalo. Por ejemplo, acá hay 3. Pero a medida que yo particiono más y particiono más, eso es asombroso porque es muy, muy parecido a la figura que yo tenía, al sólido que yo tenía en este caso. Es asombroso. Esa es la esencia del cálculo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, sigan aprendiendo más cosas. Y me despido. Adiós. See ya.